todo. No hay problema con eso. Bueno, empezamos definiéndolo al síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas y signos que se caracteriza por que el paciente presenta una proteinuria mayor de 3,5 gramos en 24 horas. La definición exacta sería gramos en 24 horas cada 1,73 metros cuadrados de superficie corporal, aunque nosotros no lo usamos así, lo usamos como 3,5 gramos en 24 horas. O bien, con un cociente, ¿se acuerdan que ayer hablamos de que el cociente proteínas creatinina también es bastante fidedigno? Entonces, podríamos usar también, para definirlo, el cociente mayor a 3, o en los niños que se define como mayor a 40 miligramos por hora por metro cuadrado. Espérenme un segundito que voy a cerrar acá, que es un caos. Ahora sí. Estoy sobre la avenida Lema, así que usted imagínense el lío. Bueno, entonces les decía, 3,5 gramos en 24 horas en los adultos, o bien mayor de 40 miligramos por hora por metros cuadrados en los niños para lo que vayan a hacer pediatría. Como es un síndrome, no lo podemos definir con una sola manifestación. Entonces, se acompaña de hipoalbuminemia, edemas, hiperlipemia o hipercolesterolemia y muchas veces con lipiduria. Acá tenemos que hacer la diferencia entre síndrome nefrótico y proteinuria de rango nefrótico, porque a veces tenemos el síndrome completo con todo esto que yo le conté, la hipoalbuminemia, los edemas y la hiperlipemia, y a veces tenemos un paciente que consulta con proteinuria de rango nefrótico, o sea, proteinuria mayor a 3,5 gramos, pero que no tiene el síndrome completo, ¿no? No tiene hipoalbuminemia, no tiene edemas, y bueno, en ese caso la llamaríamos proteinuria de rango nefrótico. ¿Qué lo produce? ¿Por qué se produce el síndrome nefrótico? Bueno, por un aumento de la permeabilidad. El riñón empieza a filtrar más proteínas, aumenta la permeabilidad. Esto nos está mostrando una alteración de la membrana basal, ¿no? Esto no es otra la causa. Y también, bueno, de la barrera de filtración. Acá lo importante es que cuando aparece la proteinuria, sea la patología que sea, ya sea, digamos, una glomerulopatía primaria o una glomerulopatía secundaria, tenemos que pensar que ya hay daño estructural del glomérulo, ¿no? Por eso es tan importante la proteinuria. A ver si no es alguno de ustedes los que están llamando. No hay nadie para admitir, ¿no? Ah, perfecto, acá me están confirmando que siempre es el mismo link para ustedes. Bueno, ya sabemos hoy en día que la base de la patología es un daño en los podocitos. ¿Ustedes se acuerdan de los podocitos? De esas células que estaban en la membrana basal, que eran como un bichito así, que tenía varios pies. ¿Sí? No sé, bueno. Si se acuerdan de eso, ya sabemos que el daño primario en todo esto es una alteración o una enfermedad o una patología de los podocitos. En algunos lugares ya se está midiendo podocituria, como sería un diagnóstico previo a la microalbuminuria, ¿no? Ya nos estaría, cuando habría podocituria, ya nos estaría hablando de un daño de la membrana basal, de un daño glomerular. Ahora todavía nosotros no lo tenemos, pero seguramente en corto plazo lo vamos a poder medir. Muy bien. Vamos a ver las causas. ¿Quedó clara la definición? Entonces recuerden, proteinuria mayor a 3,5, acompañado de hipoalbuminemia o hipoproteinemia, edemas, hiperlipemia, en ocasiones lipiduria, y recuerden la diferencia entre síndrome y proteinuria de rango nefrótico, que es donde tendríamos proteinuria, pero no tendríamos el resto del síndrome. Bueno, acá como ustedes ven, causas son montones. Las podemos repartir o dividir para que sea más fácil en glomerulopatías primarias y en glomerulopatías secundarias. De las primarias, bueno,
La nefropatía cambios mínimos es, ustedes saben, una de las causas más frecuentes de síndrome nefrótico en niños, aunque también se ve en adultos. La focal y segmentaria o esclerosante focal, como dice acá, serían entre las tres, digamos, más comunes en el adulto que producen síndrome nefrótico de las glomerulopatías primarias. No nos confundamos, Sería la glomerulonefritis membranosa o la glomerulopatía membranosa, la focal y segmentaria y la mesangiocapilar. Esa en el adulto son las causas más frecuentes. Antes teníamos muchos casos de membranosa, ahora como que la focal y segmentaria se está nivelando con la membranosa. También el adulto tiene cambios mínimos y no nos tenemos que olvidar de eso. Si bien no es tan común como en el niño, también tienen cambios mínimos. Ahora, de las secundarias, acá yo en este cuadro le puse casi todo lo que produce síndrome nefrótico. Algunas de estas patologías a veces empiezan como un nefrítico y con el paso del tiempo se van transformando en una proteinuria de rango nefrótico. Pero si vamos a la práctica, la causa más común es la diabetes. Mayormente el paciente que consulta con síndrome nefrótico o con proteinuria de rango nefrótico, generalmente es la diabetes. Recuerden que la diabetes muy frecuentemente produce proteinuria de síndrome nefrótico y posteriormente el síndrome nefrótico. Ahora, después todas las que a ustedes se le pueden ocurrir, sobre todo las reumatológicas, ¿no? Entonces tendríamos lupus, artritis reumatoidea como comunes, las crioglobulinemias, bueno, la amiloidosis. La amiloidosis es una causa muy frecuente de nefrótico. Recuerden los virus B, C y el HIV. Recuerden los tumores. A veces, algunos tumores sólidos nos producen síndrome nefrótico y cuando tenemos un paciente de mayor edad tenemos que pensar en un tumor. Bueno, yo les voy a contar el caso de un paciente que derivaron al hospital hace un año, será. Sí, recién empezamos la pandemia. Lo derivan del interior, la verdad que no me acuerdo dónde, me parece Coronda, por edemas, bueno, a Nasarca. El paciente llega a Nasarca con un síndrome nefrótico y y entre sus antecedentes personales tenía una diabetes de muchos años de evolución, casi 15 años de evolución, con controles irregulares. Muchas veces el paciente se cansaba de la insulina y no se la ponía más. Dieta, nada. El hombre tenía una vida muy feliz. Bueno, la cosa que se empezó a hinchar, como dicen ellos. Primero las piernas, bueno, él de la cara no hablaba, de su cara, ¿no? Pero bueno, cada vez peor hasta que le empezó a faltar el aire, se agitaba cuando caminaba, cuando andaba en bicicleta, consulta al médico en ese estado. Bueno, estaba en anasarca, derrame pleural y una proteinuria, no me acuerdo exactamente, pero alrededor de los 8 gramos. Entonces los derivan al hospital. El paciente orinaba los primeros días, así que lo mantuvimos, digamos, en tratamiento médico conservador, lo queríamos sacarle todo ese edema como para después pensar en la biopsia renal, a pesar de que el paciente tenía tantos años de diabetes. Pero bueno, no vimos una retinopatía tan avanzada, los riñones estaban normales a la ecografía, así que decidimos hacer una biopsia renal. Pero antes de eso, ponerlo en peso seco, como llamamos nosotros, ¿no? Sacarle el edema. Ese paciente con el tratamiento diurético empezó a deteriorar la función renal rápidamente, entró en oliguria y tuvimos que ponerlo en diálisis. El paciente dializó 2 o 3 o 4 diálisis bien, sin ningún problema. Dializa su mañana normalmente en nuestro servicio y a la mañana siguiente, tempranito, vienen los residentes a decirnos que el paciente estaba urémico y que necesitaba otra diálisis ese día. Los residentes de clínica de primer año que habían entrado hacía muy poquitito tiempo. Entonces nosotros le explicábamos que un paciente que ya viene dializando bien todos los días y
donde lo vamos ultrafiltrando despacito, porque ustedes saben que estos pacientes tienen pérdida del volumen efectivo, del volumen intravascular, entonces no se puede hacer una diálisis y sacarle 8 kilos, porque se hipotensan, están mal. Bueno, entonces le hacíamos todos los días diálisis un poquito más cortita, sacándole el líquido que el paciente toleraba. Entonces le explicamos que con un paciente que tenía diálisis diaria, era poco probable que haga un síndrome urémico, porque en cada diálisis vamos limpiando todo, ¿no? Entonces lo fuimos a ver con ellos. Y el paciente no tenía nada del síndrome urémico. El síndrome urémico es tan soporoso, con respuesta a estímulos, sí, pero bueno, tiene tendencia al sueño, la parte neurológica hablando, ¿no? Y este era un paciente que estaba bien, orientado, pero con la mirada fija adelante. Que claro, cuando uno lo veía y hablaba con él, el paciente parecía desorientado, pero no estaba para nada desorientado. Él respondía muy bien las palabras, sabía dónde estaba, cuándo se había internado, por qué, bueno. Entonces, al examen vimos que el paciente nos decía, sí, yo lo veo, la veo, doctora, yo sé quién es usted me dializó ayer, pero que no seguía el dedo. Tenía la mirada fija hacia adelante. Bueno, nosotros, previo a esto, cuando el paciente llegó, y por ser un paciente de 70 años, 68, 70 años, aparte de hacerle todos los estudios de laboratorio, le hicimos una ecografía abdominal, lo hicimos ver urología para descartar los procesos tumorales, ¿no? Que muchas veces pueden dar síndrome nefrótico en el adulto. Urología descartó patología prostática, la ecografía abdomino-renal fue normal, la placa de tórax fue normal, y nos había quedado estudiar colon, el paciente no refería ningún síntoma, pero bueno, habíamos decidido hacerle una endoscopía y una colonofibroscopía por las dudas. Ustedes saben que tiene mucha incidencia el cáncer de colon. Pero nos olvidamos del resto. La cosa que ese paciente, cuando lo vemos en esas condiciones neurológicas, le pedimos una interconsulta a neuro, y neuro pide una tomografía computada, y en esa tomografía computada ven un tumor cerebral bastante grande, del tamaño casi de una naranja, y que bueno, nosotros siempre hicimos la autocrítica porque nosotros pensamos en el cáncer, pensamos en el tumor, pero lo estudiamos al paciente del cuello para abajo. A nadie se le ocurrió pedir una tomografía computada de cráneo, porque bueno, el paciente en ese momento no tenía ningún signo neurológico, pero lo agregó en el medio de la cirugía. Después lo evaluó neurocirugía decidió operarlo para descomprimir, porque si bien no tenía muchos síntomas de compresión en ese momento, lo iba a tener por el tamaño que tenía el tumor, y bueno, el paciente tuvo una complicación intraquirúrgica y falleció. Eso, bueno, nos quedó a nosotros mucho tiempo dando vuelta, todavía a mí ahora, porque como capaz no le hubiéramos cambiado la sobrevida al paciente, pero no pensamos en un tumor cerebral, y fue lo que lo llevó a la muerte al paciente nuestro, ¿no? Bueno, y se manifestó como un síndrome nefrótico. Bueno, sigamos. Acá van a tener un montón de causas, por eso acá les puse neoplasias, los tumores sólidos, bueno, y las linfomas y las leucemias, después ustedes encuentran otras cosas en el laboratorio, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, clínicamente, el paciente viene a la consulta o es derivado a la consulta por edemas. Es poco probable que venga por otra causa. En algunas oportunidades el paciente consulta porque orina con espuma. Y ese es uno de los signos de la proteinuria, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta que la hipoalbuminemia aparece cuando ya el hígado no puede suplir las pérdidas urinarias. Entonces, por ahí al principio empezamos a perder proteínas, empezamos a tener orinas espumosas, pero todavía la hipoalbuminemia no la tenemos. No quiere decir que no tengamos síndrome nefrótico, si el paciente aparece en una consulta muy precoz. Bueno, los edemas, generalmente como todo edema renal, comienzan en la cara, el periorbitario. A veces los pacientes no se dan cuenta, porque dicen, sí, me levanto hinchado, pero con el paso del día se me pasa, así que no le dan mucha importancia. Pero bueno, el edema puede ser de periorbitario hasta anasarca con
ascitis y con derrame pleural, ¿no? Así que hay que estudiarlo bien con una placa y una ecografía mínimamente. Bueno, la hiperlipemia es el resultado del aumento de la síntesis hepática de las lipoproteínas. Si empezamos a estudiar, hay aumento de todo, de colesterol, LDL, PLDL. Por ahí los triglicéridos aumentan de una manera un poquito más tardía. En este caso, cuando hay hiperlipemia severa, podemos encontrar la lipiduria, que se va a manifestar como cilindros grasos, ¿no? Yo también a veces depende de la experiencia para ver los cilindros. Son cilindros con células grasas bien grandes en el interior. Bueno, acá le puse una fotito para que se acuerden de cómo es el edema. Ahí tienen el godet, miren, los 4 dedos dejaron el godet. Y fíjense cómo está esto. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. Tarso. Bueno, esto es un edema realmente severo. Y así es como se ve la proteinuria. Espuma, pareciera que tiene detergente, ¿no? El frasquito. Y eso mismo ve el paciente cuando va a orinar en su casa. Por ahí en las mujeres no es tan evidente como en los hombres, pero también la describen. Acá una foto del edema periorbitario típico, característico. Vieron que ahí la piel parece más finita. Y bueno, hay una placa que muchas veces los pacientes ya llegan con derrame pleural, ¿no? Con edema importante, o anasarca y derrame pleural. Bueno, y acá tenemos que tener en cuenta las complicaciones del síndrome nefrótico. Las complicaciones más comunes y por las que siempre estamos velando, sobre todo cuando el paciente está internado y tiene riesgo, mayor riesgo, digamos, que un paciente que está en su domicilio, son las infecciones. Porque aparte de que ellos pierden las albúminas y las proteínas totales, se pierden todo, y se pierden las inmunoglobulinas, los factores de complemento. Entonces acá aumenta la predisposición a las infecciones y, como les decía, sobre todo si está internado. Las infecciones más comunes en los adultos es la peritonitis bacteriana espontánea. Así que en un paciente que lo tenemos internado, o no, lo seguimos por ambulatorio, y le estamos haciendo un tratamiento del síndrome nefrótico, ya sea por método médico o por hemodiálisis, y empieza con un síndrome febril, bueno, tenemos que empezar a descartar todas estas infecciones que son las más comunes. Entonces, si tiene ascitis, tenemos que descartar en primer lugar la peritonitis bacteriana espontánea, alguna celulitis que el paciente tenga por ahí, sobre todo si es un paciente diabético con predisposición a la celulitis. Recuerden la flebitis, si lo tenemos con suero, ¿no? Bueno, las infecciones respiratorias también en los pacientes internados. Las infecciones meningias son más frecuentes en los niños, pero las pueden tener. Infecciones urinarias o la sepsis, de acuerdo, ¿no?, al estado de nuestro paciente. Hay veces terminan con sepsis porque no tienen cómo defenderse de estas infecciones, sobre todo si son gérmenes resistentes adquiridos en el hospital. Otra patología bastante frecuente es la trombosis. Ahí les puse que hay hasta un 40% de incidencia de la trombosis. Son frecuentes en las venas renales, en las venas de los miembros inferiores, una TBP. En el adulto es más común venosa, en los niños es más frecuente la trombosis arterial, así que hay que estar alerta con los niños con nefróticos, sobre todo con gran edema. Bueno, esto por la hipercoagulabilidad, ¿no? Y bueno, porque se pierde también la antitrombina 3, con todo lo que se pierde por la orina. La hipertensión arterial también es una complicación frecuente. Yo le diría que la mitad de los pacientes tiene hipertensión, que a veces nos cuesta mucho manejarla, porque sobre todo si el paciente no está orinando y no le podemos sacar un poquito esos edemas, es difícil de manejar. Y otra complicación muy, muy frecuente, por la que siempre los estamos controlando todos los días, le vamos pidiendo función renal, laboratorio con función renal a estos pacientes, es la insuficiencia renal aguda. Básicamente hay 2 causas de insuficiencia renal aguda, o 3. Bueno, agreguemos la causa del nefrótico, ¿no? Que la etiología del nefrótico podría ser un causal también de insuficiencia renal, pero o bien es
por la gran disminución del volumen circulante, porque el paciente tiene todo su líquido en un tercer espacio, y cae mucho el flujo intravascular y el flujo renal efectivo, o bien cuando nosotros empezamos el tratamiento de los edemas, porque a veces el paciente está en anasarca, pero con diuresis conservada, entonces nosotros, para no hacerle diálisis rápidamente, intentamos el tratamiento diurético. Y muchas veces la caída del flujo sanguíneo renal efectivo más el uso de diuréticos hace que el paciente termine en una insuficiencia renal aguda prerrenal habitualmente, ¿no? Bueno, y cuando ese paciente llega a nuestro consultorio o lo derivan al hospital, ¿cómo empezamos? Primero, y nunca me voy a cansar de decirlo esto, la historia clínica y el examen físico. Nosotros, con una buena historia clínica y un buen examen físico, tenemos más del 50% de los diagnósticos hechos. Acuérdense eso. Sobre todo cuando vamos a preguntando sus comorbilidades. Si el paciente es diabético, si tiene alguna otra enfermedad sistémica, a veces ellos vienen y nos dicen, tengo amiloidosis, doctor. Bueno, ya sabemos la causa. Bueno, la obesidad, ¿vieron? La obesidad, aunque por ahí no le damos tanta bolilla, la obesidad es una causa de síndrome nefrótico. Produce glomerulopatías secundarias, digamos, en el riñón, que se manifiestan como síndrome nefrótico. Y siempre tenemos que tratar de hacer bajar de peso a nuestro paciente, porque pequeños descensos de peso en relación a lo que debería bajar, supónganse ustedes, un obeso mórbido, no sé, no se me ocurre decirlo cuánto, 200 kilos, pero que debería bajar 100 o 120, aunque lo hagamos bajar 20, 30 kilos, a veces se ven grandes cambios en la proteinuria. Así que siempre hay que iniciar en el caso de la obesidad y que no haya otra, estoy atrapada acá, y que no haya otra manifestación, o perdón, no haya otra comorbilidad más que la obesidad, háganlo bajar de peso. Bueno, los fármacos también, ¿no? Ahora, le vamos a pedir un laboratorio. ¿Y qué le vamos a pedir? Todo, absolutamente todo. Le vamos a pedir, por supuesto, un laboratorio completo, una rutina completa con función renal, con albúmina, con proteínas totales. Si podemos hacer un proteinograma, mejor, porque muchas veces con el proteinograma diagnosticamos un mieloma. En los casos, por ejemplo, de mieloma, vamos a ver un paciente que tiene una proteinuria muy alta, 10, 12, 14 gramos y a veces más, pero no tiene tanto síndrome nefrótico, o sea, no tiene una hipoalbuminemia o una hipoproteinemia tan severa. Entonces, en esos casos tenemos que pedir un proteinograma por electroforesis para ver, digamos, las corridas de las proteínas anómalas. Y muchas veces así hicimos diagnóstico de mieloma, de mieloma múltiple. Bueno, por supuesto, la cuantificación de la proteinuria con proteinuria de 24 horas es importante para ir viendo luego la respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, ¿con cuánta proteinuria partimos? Por supuesto, todas las serologías, muchas veces el virus B, el virus C, el HIV también, producen síndrome nefrótico. Y todo el laboratorio reumatológico, porque ustedes saben que entre las glomerulopatías secundarias, si sacábamos la diabetes, poco las reumatológicas son las que van a la cabeza, ¿no? Y bueno, por supuesto que le vamos a pedir una ecografía renal. Lo ideal sería pedir una ecografía abdomino-renal para ya descartar alguna otra patología, sobre todo neoplásica, hacer mucho hincapié en los síntomas, pensando en alguna neoplasia, y estudiarla en el caso que sospechemos algo así, por ejemplo, una colonofibroscopía. Y bueno, pero generalmente a estos pacientes nosotros lo biopsiamos, ¿no? Salvo que, bueno, es un paciente diabético, que no tenga otra sospecha de otra patología, que sea una diabetes de largos años, de muchos años de evolución, frecuentemente descontrolada, que tenga retinopatía. Ustedes saben que en la mayoría de los casos la retinopatía va de la mano un poco, la lesión de la retina va de la mano con la lesión del glomérulo.
Entonces, si hay retinopatía diabética severa, y bueno, ya tenemos que pensar que esa misma afectación arteriolar está en el glomérulo y ahí no lo biopsiamos. Ahora, si es un paciente diabético de poco tiempo de evolución, de reciente diagnóstico, con glucemias controladas, que tiene las hemoglobinas glicosiladas siempre bien, siempre normales, no tiene retinopatía y tiene una proteinuria de rango nefrótico y habitualmente la biopsiamos igual. O bien era un paciente diabético de muchos años, este mismo paciente que yo les cuento, que venía con una proteinuria estable 500, 600, 700 miligramos y de golpe esa proteinuria aumenta, aunque no llega a rango nefrótico, pero aumenta de 2 gramos a 2 gramos, bueno, ahí también lo biopsiamos. ¿Por qué? Porque un paciente diabético también tiene el derecho de pescarse una glomerulopatía primaria. Entonces lo biopsiamos por ese motivo. Bueno, muchas de las veces la biopsia nos indica que eso era una glomerulopatía diabética y bueno, pero nos quedamos tranquilos, ¿no? Lo biopsiamos sí, lo sometemos a veces a un riesgo, pero bueno, nos quedamos tranquilos. Entonces, resumiendo, ¿cuándo indicaríamos la biopsia? Yo le diría en todos. Cuando sospechamos una glomerulopatía, siempre, ya sea primaria o secundaria. Si no tenemos una etiología clara, ¿no? Lo biopsiamos. Y en el diabético, bueno, en estos casos, ¿no? Salvo que la diabetes sea de larga evolución, con retinopatía severa, etcétera, etcétera, etcétera. O bueno, que en un paciente diabético que tenga una proteinuria, supónganse, como les decía recién, de 500 o 600 miligramos, o bien sube la proteinuria, o bien se mantiene en 500 o 600 miligramos, pero empiezan a aparecer otros elementos del seguimiento. Por ejemplo, hematuria. Entonces ahí lo biopsiaríamos igual. Pero bueno, acá ya estaríamos hablando de nefrítico, ¿no? No de nefrótico. ¿Quedó claro? Sí, profe. Yo tenía una duda respecto al caso problema que nos dieron de la UABP. Ah, ¿me lo querés contar? Ajá, era solamente una relación, porque por ahí, o sea, cuando plantea, es una paciente que tiene un síndrome nefrótico, o sea, tiene los edemas, tiene una proteinuria de rango nefrótico, todo. Y sí, plantea como un antecedente, que lo pone el caso problema, que no sé si tiene algo o no que ver, que había tenido una toxoplasmosis. ¿Puede tener algo que ver? Nada, no está relacionado. No, okay. No tenemos toxo como causa de nefrótico, no. Ok, genial. Bueno, si fuera un paciente trasplantado, tendríamos que pensar no nefrótico, ¿no? Pero bueno, tendríamos que estar alerta con ese antecedente de toxoplasmosis. Pero en los pacientes ¿cómo se diría? Inmunonormales, queda feo. Inmunocompetentes. Inmunocompetente, esa es la palabra. Ustedes saben que generalmente la toxo no pasa nada. No genera nada. Salvo que haga ahí algún quistecito en retina que puede traer algún problema para ver, pero tenía otra cosa. No como causa, lo que sí, la inmunosupresión que produciría un síndrome nefrótico podría activar su toxoplasmosis, ¿no? Okay. Sería al revés, podríamos pensar así. Claro, genial. Gracias. De nada. Me hiciste pensar ahora, nosotros tuvimos de todo, imagínense. Tuvimos una paciente con un diagnóstico de HIV ya previo y que hizo un síndrome nefrótico y en una de las internaciones, ya ni sé por qué, porque se internaba por de todo, hizo empezó con foco neurológico y qué sé yo, y tenía así como sembrado su cerebro de nodulitos y el diagnóstico de infecto fue una toxo cerebral. Sí, me hicieron acordar. Así que estén alerta también con los inmunocomprometidos, ¿no? Porque en teoría toxoplasmosis tenemos casi todo, o la gran mayoría de la población, ¿no? En teoría. Dicen eso. Bueno, seguimos con la biopsia. ¿Con la biopsia le quedó alguna duda?
volvemos a lo mismo, lo ideal sería tener inmunofluorescencia, ¿no? Con microscopía óptica a veces no llegamos a nada. Bueno, y acá tenemos el tratamiento de nuestro paciente. Primero vamos a empezar con las medidas generales, ¿no? Antes de ir a tratamientos un poquitito más agresivos. Entonces, le vamos a hacer reposo, a medias el reposo, diría yo, porque recuerden que estos pacientes tienden a la trombosis. Entonces, nosotros preferimos, antes que ponerle la heparina, hacerlos movilizar un poquitito. Pero esto, chicos, depende con quién hablen. Si hablan conmigo, yo les voy a decir, no le pongamos heparina, hagámoslo movilizar un poquito. Pero si ustedes hablan con clínica médica, van a ver que los pacientes internados en clínica médica están casi todos anticoagulados. Son diferentes de criterio, ninguno está mejor que el otro. Entonces, como le digo, reposo, no ese reposo estricto en cama, que el paciente no se puede levantar ni ir al baño, pero un poquito de reposo, unas horas al día, como para ayudar a la reabsorción de los edemas. Por supuesto, la restricción de sal y de líquidos. Le ponemos o le indicamos a estos pacientes, depende qué proteinuria tenga. Si tiene una proteinuria muy elevada, bueno, le ponemos normoproteica, ¿no? Como para que no se desnutre. El paciente desnutrido tiene más tendencia a las complicaciones, sobre todo infecciosas, ¿no? Pero por ahí, si tiene una proteinuria ya no tanto de rango nefrótico, o, por ejemplo, es un paciente diabético con proteinuria de rango nefrótico, pero que sus proteínas totales y su albúmina no están tan disminuidas en sangre, ahí le damos hipoproteica, porque sabemos que cuanto más proteínas comemos, más proteínas perdemos. Entonces, no es lo ideal indicarle a estos pacientes una dieta hiperproteica, porque, bueno, algunos piensan, no, está perdiendo un montón de proteína por orina, vamos a darle hiperproteica, vamos a darle carne todos los días. No es así, es exactamente al revés. Por supuesto que baja en grasas, porque el paciente lo más probable que tenga una hipercolesterolemia, hiperlipemia. ¿Puedo repetirlo, profe? Porque no lo entendí bien. ¿Qué corazón? ¿Lo de la dieta? Sí, por favor. Bueno, la dieta indicada cuando tenemos proteinuria debería ser dieta hipoproteica, ¿no? Porque, como les digo yo, más proteínas comemos, más proteínas vamos a perder. Y ustedes recuerden que la proteinuria es un signo de... bueno, ya no los quiero mezclar con otro tema, pero de progresión a la insuficiencia renal, ¿no? Una de las causas de progresión de cualquier patología renal a la insuficiencia es la proteinuria. Porque algunas proteinurias pasan a la orina, otras quedan ahí, producen un proceso inflamatorio y producen una fibrosis en la membrana. Entonces, no le damos dieta hiperproteica a ningún paciente que tenga proteinuria. Si tiene síndrome nefrótico, si tiene hipoproteinemia, hipoalbuminemia, le vamos a dar normoproteica, como para mantener un poquitito sus proteínas totales, porque ustedes saben que no queremos pacientes desnutridos en ninguna especialidad. Ahora, si tiene todo hipoalbuminemia, hipoproteinemia y tendencia a la edema por la demasiada presión óptica, le damos una dieta un poco, o sea, le subimos las proteínas. No, normo. Lo máximo es normo. Pero digo, de esa hipoproteica que dijo usted, le subimos las... No, la hipoproteica la vamos a indicar cuando hay proteinuria, por ahí no de rango nefrótico, o cuando hay proteinuria, pero la albúmina y las proteínas totales están normales en sangre. Entonces ahí le damos hipoproteica. Porque siempre, chicos, tenemos que pensar en la etiología. Acá estamos hablando en general, pero tenemos que pensar en la etiología del nefrótico. Si yo tengo un paciente diabético donde no sospecho una glomerulopatía, muchas veces la proteinuria depende de la dieta. Entonces nosotros le ponemos dieta hipoproteica y la proteinuria mejora un montón, porque es otro el causal, no es que tenga una proteinuria, una glomerulopatía primaria, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿O se la hice más lío? Y un poquito, pero... Bueno, escúchame. Normoproteica en el síndrome nefrótico. Así.
Normoproteica de síndrome nefrótico. Algunos casos de proteinuria no nefrótica con proteínas totales y albúmina normal, le damos hipoproteica. ¿Sí? Sí, ¿Ahí sí. te lo simplifiqué un poquito? Sí, sí. Muy bien. Lo anoté así, después lo voy a pensar. Igual vamos a volver con la dieta hipoproteica, la insuficiencia renal crónica, que es la que usamos en nuestros chicos, renales crónicos. Bueno, diuréticos. Diuréticos le ponemos como un poco de tratamiento cosmético, como digo yo siempre, ¿no? Porque al paciente en realidad no le importa si tiene una glomerulopatía primaria o no, a él le importa que le saquemos el edema. Entonces, ¿con qué empezamos? Yo sé que alguno de sus libros por ahí dice que empezamos con las tiacidas. Nosotros en realidad empezamos con furosemida, porque la furosemida tiene un poder diurético bastante superior a las tiacidas. Entonces empezamos con furosemida, oral o endovenosa, de acuerdo al cuadro. Tenemos que pensar que si un paciente está en anasarca, lo más probable es que también tenga edema de la pared intestinal, y eso sumado a la hipoalbuminemia, la vía oral no sea tan efectiva. Pero muchas veces la vía endovenosa tampoco es efectiva cuando tenemos pacientes en anasarca y con hipoalbuminemia severa. Entonces, bueno, en esos casos por ahí tenemos que recurrir a otros tratamientos. Pero bueno, siempre empezamos con furosemida, vía endovenosa o vía oral, de acuerdo al paciente que tengamos. Si con furosemida no responde, generalmente ahí le asociamos las tiacidas. Se potencia el poder diurético y responden bien. Esto sobre todo en pacientes que no están en anasarca. Vieron que ustedes le pueden dar furosemida por boca, oral. Y bueno, en algunos casos por ahí es necesario usar los ahorradores de potasio, los que tengamos. Nosotros tenemos pironlactona a veces, con suerte. Y eso es lo que nosotros llamamos, que van a leer por ahí en algún libro, el triple bloqueo tubular. Porque tanto la furosemida como las tiacidas, como los ahorradores de potasio, actúan todos en distintas partes del túbulo. Entonces, no porque los ahorradores de potasio tengan gran poder diurético, pero al bloquear otra parte del túbulo los asociamos, con eso por lo general tenemos una buena respuesta. Siempre, siempre, siempre cuidando el ionograma, ¿no? Porque, bueno, estos pacientes con el tratamiento diurético, si tienen bajo volumen efectivo, pueden entrar en insuficiencia renal aguda y ahí tenemos riesgo de que suba el potasio. ¿Cómo dijo, profe, que se llamaba la utilización de las 3 drogas? Triple bloqueo tubular. Okay. Así lo llamamos nosotros. Pero ustedes por ahí cuando lean nefrótico, por ahí en alguno de los libros, no me acuerdo en cuál, pero sale, porque muchos me lo han preguntado. Les decía, hay que controlar la función renal diaria y también si vamos a usar ahorradores de potasio, controlar el potasio sérico. Por lo general, si usamos furosemida, recuerden que la furosemida aumenta la excreción renal de potasio, así que por lo general no tenemos problema, pero bueno, hay que controlarlo y ustedes tienen que saberlo también. Ahora bien, si el paciente no responde, o si el paciente ya está oligúrico cuando viene y le ponemos la furosemida endovenosa y no responde, bueno, le agregamos tiacida y no responde, bueno, ahí tenemos que pensar en la diálisis, ¿no? Sobre todo para la ultrafiltrar y sacar líquido, más allá de que si el paciente tenga o no alterada la función renal, porque muchas veces el paciente llega oligúrico, en anasarca, con función renal normal, pero no responde a los diuréticos. Entonces lo controlamos las primeras 12 horas, supónganse, o 24, si está todo muy bien. Y el paciente en anasarca orinó 300 mililitros en 24 horas, y bueno, no, ahí ya no esperamos mucho más con furosemida y lo ponemos en diálisis. Nosotros los nefrólogos muchas veces usamos la furosemida en perfusión continua, ¿no? Ponemos 10, 15 ampollas en 300 centímetros cúbicos de fisiológico y se lo ponemos a 21 micro y ahí lo vamos manejando. Algunos me preguntan, ¿le ponemos albúmina al paciente? La albúmina es un tratamiento muy caro y que no tiene grandes beneficios, porque esa misma albúmina se la ponemos endovenosa y cuando pasa por el riñón la pierde. Antes
sobre todo otras especialidades, usaban la práctica de poner albúmina y atrás de la albúmina hacer un bolo de furosemida, como para que la furosemida se adhiera a esa albúmina que se puso, digamos, prestada, y tenga un poquito más de efecto diurético. Pero bueno, sí, por ahí en ese momento orinan un poquitito más, pero si un paciente con anasarca no nos cambia el resultado, porque el efecto es ínfimo, es un ratito, y se va. Lo que pasa es que, bueno, antes no había tanto acceso a la diálisis como ahora. Ahora es muy fácil poner el paciente en diálisis. Sigamos. Bueno, acá yo no sé lo que pasa, pero están pasando ambulancia. Bueno, acá está lo de la anticoagulación, chicos, que les decía hoy. Nosotros no los anticoagulamos, si fuera por nosotros. Lo que pasa es que los anticoagulan los otros especialistas. Pero, salvo que sea un paciente añoso que no se pueda mover, bueno, ahí sí pensamos la anticoagulación. Pero si no, no. Como profilaxia en el síndrome nefrótico no lo hacemos mover. Bueno, obviamente, cuando estaría indicado, si el paciente hizo un tromboembolismo pulmonar, si hizo una TBP, si es un paciente que ya vino con una historia de trombosis en cualquier territorio, o es una complicación de una cirugía reciente, o un paciente con síndrome nefrótico que lo operaron y se tiene que quedar en cama, ahí sí, pero si no, no. Bueno, acá está lo de la albúmina, que se los puse entre signos de pregunta, porque ustedes van a ver que algunas personas, o en algunos lados se hace, pero la verdad que entre costo y beneficio, costo que a veces hay que tener en cuenta, ¿no? Porque gastamos en un nefrótico, qué sé yo, 40 frascos de albúmina que no sirven para nada, y después lo tenemos que poner en diálisis igual, y por ahí le restamos 40 frascos de albúmina a un paciente escéptico de la terapia intensiva que no tenía un nefrótico y que si se lo hacíamos a ese paciente iba a ser de mejor provecho, me refiero, ¿no? Entonces por ahí no se justifica gastar en medios que no tenemos. Y bueno, y después el tratamiento, por supuesto, de acuerdo a la glomerulopatía, si esto es una glomerulopatía que tengamos. Creo que esta es la última. No, bueno, esto es un cuadrito que, esto después que le quede para ustedes, yo después se lo mando. Que bueno, un poquito hablamos de la patología y de las, porque se ve chiquitito, lo van a tener que ver ustedes solos, y del manejo, ¿no? Lo mismo que hablamos hasta recién. ¿Alguna duda? Tenía que partir. Pero Fermín hablaba de algunas profilaxis para otras enfermedades, con antibióticos y eso. ¿Se hace, no se hace? Discúlpame, pero no te escucho. Ay, perdón. Pero ahí en el Harrison se plantea hacer profilaxis antibiótica. ¿Eso se hace o no? No, nosotros no lo hacemos. Yo sé que los pediatras lo hacen un poquito más. Nosotros tratamos de evitar la infección. Bueno, ustedes saben que internado es muy difícil, pero tratamos de evitarla, qué sé yo, no poniéndole sonda vesical, si el paciente puede juntar orina, porque necesitamos siempre controlarle la orina, ¿no? Bueno, evitar las crisis innecesarias y esas cosas. Pero no hacemos profilaxis. La verdad que no. ¿Alguna otra duda? Ustedes, si quieren, después en el chat vayan poniendo su nombre, apellido y comisión, así después no le tomo asistencia y queda todo ahí y lo hacemos como la otra vez, ¿sí? Dale. Bueno, ¿ninguna duda de esto seguro? Si bien no hacemos profilaxis de las infecciones, hay que estar muy alerta de las infecciones, ¿no? Es un paciente que se lo revisa todos los días. Ante cualquier duda se le hace una placa de tórax, supóngase. Bueno, entre los laboratorios siempre le vamos pidiendo una orina por si empiezan a aumentar los leucocitos o aparecen gérmenes.
Si tiene ascitis, se le revisa la panza todos los días. Es un paciente que se le está muy, muy arriba para descartar las infecciones. Y bueno, en el caso que aparezca una infección, sí, hay que pensar que hay que ser agresivo en el tratamiento de esa infección. No podemos empezar con un fármaco suavecito, porque está internado, y por lo más probable que sean gérmenes resistentes. Entonces ante la sospecha empezamos el tratamiento precozmente, no hay que esperar. No esperemos que tenga fiebre. Estos pacientes inmunocomprometidos por ahí no hacen fiebre, ¿no? O la fiebre es más tardía. Tienen que tener en cuenta eso. ¿Vamos bien? Sí, pero ¿están en condiciones de que veamos nefrítico? Sí. ¿Sí? Nefrítico es mucho más fácil que esto, pero mucho más fácil. A ver si es este. Por eso van a ver que es cortito nefrítico. A ver si lo podría agrandar. Muy bien. Perfecto, ¿lo ven bien? Me está yendo bien ahora. Sí, se ve bien. El año pasado no podía compartir uno, ahora me está yendo bien. Bueno. Primera diferencia entre el nefrótico y el nefrítico. El nefrótico es un síndrome de instauración más lenta, más crónica. El síndrome nefrítico es una patología de comienzo más brusco y más agudo, ¿no? El paciente con el síndrome nefrótico cuenta que hace un par de meses se le vienen hinchando las piernas, bla, bla. Este no. Este como que empieza de un día para el otro en 2 o 3 días. De todas maneras, le quiero decir que ya el término síndrome nefrítico como que no se está usando tanto, ¿no? Hablamos nefropatía de comportamiento nefrítico, una cosa así, pero no decimos más síndrome nefrítico. Bueno, este paciente por lo general ya cuando consulta, o ya cuando lo conocemos, ya viene con oliguria y con insuficiencia renal. Esa es otra diferencia entre el nefrótico. El nefrótico lo puede tener o no, o sea, puede tener o no la oliguria, que va a depender un poco de la cuantía del edema, y es raro que ya tenga insuficiencia renal cuando lo vemos. Puede ser si es un diabético, por ejemplo, pero es más raro. En cambio, estos pacientes generalmente ya debutan con insuficiencia renal, y eso no es necesariamente mal pronóstico. Tengan en cuenta eso en el nefrítico. Por lo general tienen proteinuria, que es moderada, ellos no tienen proteinuria de rango nefrótico casi nunca, generalmente está entre 1 y 2 gramos, más de eso no tienen. En este caso, bueno, lo mismo que el nefrótico, a veces no es en forma completa. Acá les puse, miren, que esto ya no se está usando como síndrome nefrítico, y acá un poco el ejemplo, y con lo que se empezó a describir el síndrome nefrítico era con la post-estreptocóxica. Entonces, bueno, como después muchas patologías se manifiestan con proteinuria, hematuria, hipertensión arterial, pero no son post-estreptocóxicas, bueno, por eso les contaba yo que el término ya no se usa tanto. Bueno, y una de los hallazgos típicos del síndrome nefrítico o de la glomerulopatía con comportamiento nefrítico es la hematuria. Los pacientes obviamente vienen con eso, con la hematuria. Les diría yo mitad y mitad es microscópica y mitad es macro. Si lo estudiamos al microscopio vamos a ver que son hematíes dismórficos, y bueno, si tenemos la suerte encontramos también los cilindros hemáticos. Entonces ya sabemos que esto es patognomónico de hematuria glomerular. En el caso que sea la post-estreptocóxica, recuerden que se inventó un poco el nefrítico describiendo la post-estreptocóxica. Va a ser hematuria que aparece por lo menos entre 10-15 días de la infección faringoamigdalar y entre los 15 días y un mes, más o menos, de la infección cutánea. Recuerden que también lo pueden hacer post-celulitis. Ahora bien, si hay hematuria... neumonía, ¿no, profe? ¿Cómo? Sí. No, porque yo leí cuando leí pediatría decía que neumonía
neumonía también podría ser un foco. En realidad cualquier infección puede ser un foco. Ahora en un cuadrito que viene después lo vamos a ver. Lo que pasa que en principio, estoy hablando en principio ya años se estudiaba la postestreptocócica y se le inventó el nombre, qué sé yo, de nefrítico. Y siempre nefrítico se lo asociaba, le estoy hablando de miles de años, se lo asociaba a postestreptocócica. Entonces, por ahí vos hablas con médicos viejos y te dicen, qué sé yo, tiene un nefrítico porque hizo una angina. Pero no, el nefrítico puede ser por un montón de patologías, ¿no? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver que vas a ver de cualquiera puedes tener, cualquier proceso infeccioso te va a dar un nefrítico. Bueno, ahora bien, si el paciente está infectado ya y aparece hematuria, o le aparece hematuria después de un ejercicio físico extenuante, ¿se acuerdan que hablamos el martes de la hematuria asociada al ejercicio físico? Bueno, en esos casos tenemos que pensar que sí, que bien puede ser una glomerulopatía, pero no una estreptocócica. Y ahí se nos abre todo el panorama, ¿no? Pueden ser un montón. Antes la postestreptocócica era más común, ahora ya no se ven. Hipertensión. Tiene hematuria, tiene hipertensión arterial. Esto es lo mismo, aparecen juntas. La hematuria y la hipertensión arterial, por lo general aparecen juntas, entonces el paciente cuando lo conocemos, ya lo conocemos con hematuria y ya lo conocemos hipertenso, y por lo general oligúrico y por lo general con insuficiencia renal. Bueno, esto es por la retención hidrosalina. El proceso glomerular que se acompaña del síndrome nefrítico clínicamente es un proceso inflamatorio, ¿no? Y eso es lo que va a marcar que todo el glomérulo está afectado, entonces hay retención hidrosalina por el mal funcionamiento del glomérulo, ¿no? Entonces eso explica la hipertensión arterial. Por lo general siempre es volumen dependiente, ¿no? Y por también que hay retención de sodio por ese glomérulo que está en tremendo proceso inflamatorio, no solamente glomerular, membranoso, tubular e intersticial. Entonces, bueno, no puede hacer ninguna de funciones bien. La hipertensión arterial, como les decía, por lo general no es muy elevada, pero en algunos casos, sobre todo en pacientes añosos o en otras patologías previas, puede llegar a una emergencia hipertensiva, ¿no? Con insuficiencia cardíaca, convulsiones, todo lo que ustedes ya saben. Y los edemas, muy presentes también en la mayoría de los pacientes, generalmente es el típico edema renal de localización periorbitaria. Puede haber en las extremidades también, pero por lo general es un edema mucho menor en cuantía al edema del síndrome nefrótico, ¿no? Bueno, como les dije también, es producto de la retención hidrosalina por todo ese proceso que está viviendo el glomérulo. Y bueno, en algunos casos sí puede hacer una insuficiencia cardíaca, pero por lo general en pacientes con alguna predisposición o con una patología de base. Proteinuria tienen todos. Nuestros pacientes nunca llega a rango nefrótico, nunca. Acá, como les decía, por lo general es menor a 2 gramos por día. Si encontramos proteinuria más elevadas, tenemos que pensar en otra patología asociada o alguna secundaria. Pero bueno, esto ya van a ver que estos pacientes lo biopsiamos. ¿Vieron? Por eso yo casi en todos les pongo pensar en etiología diferente a la postestreptocócica. No quiero que ustedes se queden con que un síndrome nefrítico es solamente postestreptocócico, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. Y ahora vamos a proteinuria, bueno, y la oliguria y la insuficiencia renal, como les dije. Recuerden que tenga insuficiencia renal un nefrítico no significa que vaya a quedar con insuficiencia renal, ¿no? Pero bueno, si la oliguria no responde o la función renal se va deteriorando, vamos a tener que pensar en tratamiento dialítico, ¿no? Por ahí utilizamos... Sí. ¿Se podría decir entonces que el síndrome nefrítico, si bien debuta o tiene clínicamente una insuficiencia renal, es un cuadro mucho más reversible? Claro. ¿Que el nefrótico? Claro. El nefrótico, cuando llega a la insuficiencia renal, generalmente es por mayor evolución del síndrome nefrótico. Llega por lo general,
es más frecuentemente que llegue con el paso de los años a insuficiencia renal. Porque es un cuadro, claro, esto al ser un proceso inflamatorio agudo, sí, muchas veces se puede revertir. En definitiva, el síndrome nefrítico es una insuficiencia renal aguda clínicamente, ¿no? Bueno, sí, no vimos insuficiencia renal. Porque hay hipertensión volumen dependiente, oligonuria. Claro, hay oliguria y hay alteración de la función renal. Pero eso ya lo vamos a ver bien sería una insuficiencia renal con un sedimento patológico. Pero bueno, no deja de ser una causa de insuficiencia renal. Bueno, dejémoslo ahí hasta la próxima clase que veamos insuficiencia renal porque... Es como que yo asocio síndrome nefrítico a más ira, o sea, insuficiencia renal aguda, y como que el nefrótico por la evolución lo tiendo más a asociar con insuficiencia renal crónica. Claro, la insuficiencia renal aguda en el nefrótico es como una complicación. O hizo la insuficiencia renal aguda porque bajó mucho el flujo sanguíneo renal, entonces entró en insuficiencia renal prerrenal, o bien se la hicimos nosotros con el tratamiento diurético. Pero es más como complicación. Esto es como, les diría yo, una presentación clínica. Claro. Y parte del síndrome, ¿no? Parte del síndrome. Bueno, a ver, sigamos con la... ¿Qué me pasa mi cosita? Y acá está tu pregunta. Posinfecciosas. Entonces ahora, antes de hablar de postestreptocóxica, nosotros le cambiamos el nombre y le pusimos glomerulonefritis posinfecciosas. Adentro de las posinfecciosas pondríamos la postestreptocóxica, pero como ustedes ven hay un montón ahí. Endocarditis, sea por la que fuera. Bueno, nosotros vemos muchas por los pacientes de la terapia intensiva. Ustedes saben que un paciente entra a la terapia intensiva y después termina con un montón de infecciones relacionadas a la terapia intensiva en sí, ¿no? Bueno, las infecciones de los shunt ventrículo-peritoneales, también vemos muchos pacientes así, por los shunt que le hacen, se infectan, hacen la insuficiencia renal y la glomerulonefritis. Cualquier absceso, las osteomielitis, las neumonías, acá me preguntaban infecciones respiratorias en los niños que las tienen, las meningitis, y lo que a ustedes se les pueda ocurrir. La leptospira, vieron que tenemos, acá hay muchos casos en Santa Fe de leptospirosis, ¿no? Son cíclicos, pero hay. Bueno, virus, la hepatitis B, C y el HIV pueden dar tanto nefrótico como nefrítico porque dan distintas patologías dentro del riñón. E incluso el HIV hace una variedad colapsante que se manifestaría como una rápidamente progresiva. Bueno, el citomégalo, nosotros vemos mucho citomégalo en los trasplantados. Varicela y rubéola, ustedes saben, no en la población común, sino en el inmunocomprometido. El Hanta, que tenemos bastante Hanta acá también. Bueno, parasitarias, la verdad, yo no he visto mucho. Acá aparece la toxo, de que me habían preguntado por nefrótico, ¿se acuerdan? Acá aparece la toxo, pero yo no vi jamás una causa parasitaria. Pero leí un caso de una tripanosomiasis, pero yo no las vi. Bueno, y hongos y riquecias, ahí tienen las otras causas. ¿Qué es lo más frecuente en la práctica? De la posinfecciosa. Ni hablar. Y acá tenemos otra clasificación de acuerdo, como vimos en nefrótico, ¿se acuerdan? Primarias o secundarias. Acá son otros los tipos de glomerulopatías que se manifestarían como síndrome nefrótico. Y estas son las más frecuentes. Las extracapilares, ya la vamos a ver bien. Las extracapilares es donde el proceso, hay una proliferación entre la cápsula de Bowman y el glomérulo, ¿sí? Hace la famosa semiluna. Yo voy a ver si les puedo agregar algunas fotitos más en la clase de glomerulopatías. Ya voy a ver. La membrana proliferativa, en definitiva, todo lo que tenga la palabra proliferativa tiene que pensar que hace nefrítico. Acá otra vez tenemos otra, ¿vieron? La glomerulopatía o glomerulonefritis proliferativa mesangial. Ahí hay proliferación, entonces ya saben que es nefrítico. Y la nefropatía IgA. La nefropatía por IgA, recuerden que lo hablamos el martes en
hematuria, por lo general, la primera manifestación es hematuria. Si tenemos suerte lo vemos sin proteinuria, pero este paciente, si lo interrogamos bien, vamos a ver que en algún momento de su vida hizo un episodio de hematuria macroscópica. Y entre los episodios de hematuria macroscópica, que pueden ser más seguidos o menos seguidos, siempre se mantiene un poquito de mantiene la hematuria micro. Esto tienen que preguntarle muy bien si sospechan una IgA, porque por ahí los varones, sean gente más joven y bastante en hombres, no le dan importancia, porque, bueno, capaz que esto me van a denunciar por políticas de género, pero a mí me parece que los hombres son más deportistas que las mujeres. Entonces, estaba un hombre jugando al fútbol, esto es clásico, o en el gimnasio, va a orinar y ve que hace una orina más oscura. Dice, bueno, estaba corriendo, me transpiré, no tomé líquido, qué sé yo, jugué 2 horas al fútbol, o lo que fuere, y entonces empieza a tomar agua. Y la otra orina es más clara, y sigue tomando más agua, y la otra orina es más clara, entonces no le prestan atención. Pero si nosotros preguntamos bien, van a ver que ellos en algún momento tuvieron un episodio de orinas más oscuras, mínimamente. Bueno, y de las secundarias, insisto, lo que va a la cabeza siempre, el lupus y las vasculitis. Siempre vamos a tener esas dos patologías a la cabeza. Bueno, por supuesto también el urémico hemolítico, que es muy común acá. La púrpura John-Legend no es tan común, pero se ve bastante, las crioglobulinemias. Bueno, estas son todo el listado de glomerulonefritis o glomerulopatías secundarias que más frecuentemente se manifiestan como síndrome nefrítico. Bueno, las MATs, vimos una hace poquitito en el hospital. Una MAT secundaria a la medicación, una trasplantada renal, lúpica, que hizo una MAT pensábamos que era por activación del lupus, no lo fue por la medicación del trasplante renal. Es raro. Nosotros festejamos, entre comillas, el trasplante número 150 en nuestro servicio hace unos días, y el domingo pasado, y tuvimos una sola MAT por medicación. Bueno, y acá hay otras patologías que podrían manifestarse como nefrítico, que no serían ni glomerulopatías primarias ni secundarias. La nefritis tubulointersticial aguda. Ustedes saben que la nefritis tubulointersticial está frecuentemente relacionada al uso de fármacos, sobre todo AINE, que la aguda no es dosis dependiente, nos podemos tomar una vez un ibuprofeno o un paracetamol y hacer una nefritis tubulointersticial, que se va a manifestar clínicamente como un síndrome nefrítico, con hematuria, proteinuria, y que si nuestro bioquímico es avesado, va a encontrar leucocituria y va a encontrar eosinófilos en la orina. La nefritis posirradiación, bueno, sobre todo los pacientes con tumores que hacen radioterapia, a veces hacen un síndrome nefrótico que por lo general es autolimitado, pasa, digamos, un tiempito después de la radioterapia. La nefropatía asociada a Guillain-Barré, que es rara, pero se la ve. Bueno, estos son, y la Charcot-Marie también es rara. La nefropatía por posquimio también, entonces recuerden, posrayos y posquimio en los tratamientos oncológicos, los tumores renales, pero no los tumores renales como hematuria procedente de la vía urinaria, sino porque recuerden que al tumor de células claras hace mucho síndrome paraneoplásico. ¿Se acuerdan de eso? Sí, que daba sobre todo la tromboflebitis de la vena izquierda, creo que era. Sí, generalmente produce trombosis venosa y puede llegar hasta cava. ¿Vieron? Estos tumores tienden a crecer en la vena renal y muchas veces cuando hacemos el diagnóstico ya lo tienen allá en cava. Pero, ¿yo estoy equivocada o al tumor habría que hablar con un neurólogo? Pero no me van a dar bolilla hoy. Le decían el gran simulador, ¿no era este?
Sí, porque también podría dar aumento de la eritropoyetina, generar policitemia, podría... Claro, por los paraneoplásicos. Entonces, ustedes me dicen, no, pero si tiene un tumor renal y sangra la vía, vamos a encontrar hematíes normales, sí, pero nefrítico como paraneoplásico, ¿sí? Bueno, a veces la trombosis de la vena renal o la trombosis de la arteria renal también nos puede producir hematuria, pero ahí es un poco menos probable que sean hematíes dismórficos, ¿no? Y el infarto renal o el tromboembolismo renal se va a manifestar como un nefrítico porque va a empezar en oliguria, hipertensión arterial, hematuria, pero bueno, los hematíes poco probablemente van a ser dismórficos. Esas son causas más raras de nefritis. La nefritis tubulointersticial aguda es bastante común. La posquimio y posradiación también. Esas serían las más comunes. Bueno, nos llega nuestro pacientito o nos deriva nuestro pacientito con un síndrome nefrítico y volvemos siempre a lo mismo. Examen físico y historia clínica para ver qué patología secundaria podría tener este paciente que le esté dando un nefrítico. Así también, infecciones previas, toma de fármacos, bueno, algún antecedente familiar, de nefropatías. Tenemos que preguntarle si él notó la hematuria, si el paciente notó la hematuria, irnos atrás y que nos cuente, estuvo resfriado, tuvo algún proceso de vías respiratorias, se cortó la pierna, qué sé yo, por la celulitis. Siempre digo la pierna porque es lo más común. Y ver cuánto tiempo pasó. Si él no tuvo hematuria, porque la hematuria fue microscópica, o sea, él no notó la hematuria, vamos a tener que insistir mucho sobre si él notó que había disminuido la cantidad de orina o que se empezó con los edemas, ¿no? Y siempre preguntar esto, el aspecto de la orina. Recuerden que cuando es glomerular o nefrológico son orinas oscuras, tipo Coca-Cola o tipo té cargado. Bueno, la presión, todas esas cosas. Generalmente el paciente nos toma la presión, la hipertensión se la encontramos nosotros. Bueno, y acá, esto es muy parecido a lo que le vamos a pedir a nuestro paciente con síndrome nefrótico. Lo que por ahí acá no nos importaría tanto sería descartar algún tumor sólido, porque es poco frecuente que un tumor sólido se manifieste como un síndrome nefrítico. Por ejemplo, un tumor de cerebro, un tumor pulmonar. Bueno. Si la función renal, por supuesto, el sedimento, insistamos que nos vean los glóbulos rojos y que nos digan si esos glóbulos rojos son dismórficos o no. Acá sí tenemos que hacer hincapié en toda la parte reumatológica, acá agregamos complemento también. Bueno, y la serología siempre, porque como les decía yo, los virus B, C y HIV pueden dar tanto nefrótico como nefrítico. Y estos pacientes los biopsiamos. Los biopsiamos prácticamente a todos. Por ahí dudamos más en biopsiar, como les decía el martes, una hematuria aislada. Primero descartamos algunas cositas más. A veces esperamos todas estas pruebas para biopsiar. Pero por lo general, cuando es un nefrítico así puro, no esperamos tanto. Porque, por ejemplo, todo el perfil reumatológico en el hospital tardan 15 días. Entonces no esperamos tanto. En el caso del nefrítico es muy importante controlar la función renal diaria. Todos los días pedirle creatinina a este paciente y controlarle la diuresis de 24 horas. No, la diuresis no por el riesgo de sobrecarga, porque por ahí estos son pacientes que casi todos terminan en diálisis, ¿no? Porque tienen una insuficiencia renal aguda y son oligúricos, así que... El tema es que una de las patologías que se manifiesta como síndrome nefrítico es la glomerulopatía rápidamente progresiva o rápidamente evolutiva, que va a ser un nefrítico donde todos los días va aumentando la creatinina y mucho. Empezamos con un paciente con una creatina de 2, al día siguiente tiene 2,70, el otro día tiene 3,50. En esos casos no esperamos mucho, no esperamos ni los resultados, ni la biopsia, ni nada. Bueno, si podemos biopsiarlo, biopsiamos, pero empezamos rápidamente con el tratamiento, que ya lo vamos a ver bien en glomerulopatías, perdón.
¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Y profe. Bien. Y creo que eso es todo. Mucho más simple, sí señores,